¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones. Y esta es una emisión más de Los Claroscuros. Y déjeme, antes de presentar al compañero Isaac Mendoza, presentamos al lado oscuro de la mesa. Buenas noches, mi querido Fermín. compañeros, buenas noches. Pues bueno, disculpen ese tipo de comentarios donde No, es que están del lado oscuro, realmente ok. No está bien iluminado. Sí, tienes razón. Mentira, mejor esa porque... Bueno, ya sí está bien. Bueno, sí, compañeros, buenas noches a todos, buenos días, tardes, noches. Muy bien, me presento a mí mismo porque nadie me presentó. Enrique Boyán por acá, compañeros, un gusto estar de regreso con Claros Oscuros. Sí, ya se vio más oscuro que claro otra vez. Ya se atravesó Israel en la toma, pero no se preocupen, compañeros, aquí estamos. Un gusto estar de vuelta con ustedes y para informarles sobre las noticias claras y los contrastes oscuros de la información. Ahí. Ahora sí. Y ahora sí está el compañero Isaac Mendoza, desde la hermana República de Oaxaca. ¿Cómo estás, hermano? Bien, como siempre aquí a la izquierda, camaradas. Así es, compañero. Y híjole, depende de la perspectiva, Isaac, depende de la perspectiva. bueno, la realmente izquierda en la pantalla estás a mi derecha. A la izquierda de aquí del camarada. Pero para mí también eres de ultraderecha. Esa acusación está bien fea. Empezamos muy fuerte, compañero. El tema que vamos a Apaga la platicar, cámara. el tema que vamos a platicar esta noche va a ser si es verdad que los cheneques oaxaqueños. Es que fui al Museo del Duende allá en Hidalgo y ahorita voy a un punto con eso, allá para Real del Monte. Entonces decía que los cheneques no hacía a los aluches o a los duendes mexicas, específicamente a los cheneques les encanta la cerveza. Sí. Un dato interesante. Cervecitas y todo. ¿Te gusta la cerveza, amigo? No caigas en provocaciones, Ok, en provocaciones, por favor, Isaac. Esto va al punto en el que me gustó algo mucho de Real del Monte, que es el tema de las minas, todo este rollo, pero te vas dando cuenta de lo que es la explotación del ser humano y lo que es capaz de hacer la ambición con tal de acumular riqueza, ¿no? Había un tipo que se llamaba Romero de Terreros, que era dueño de todas las minas de lo que hoy es el estado de Hidalgo, en aquel momento la Nueva España, y este tipo, fíjate, los españoles llegaron en 1521, para 1522 ya estaba completa y absolutamente sometida a la cultura del centro del país, la cultura mexica, junto con los tlaxcaltecas y todas las culturas que había en esta zona del país, bueno, de lo que hoy es México, pero resulta que para 1525 ya estaban explotando minas en el estado de Hidalgo, esclavizando a los indígenas. Se tardaron. O sea, no había ni siquiera todavía, digamos, viviendas dignas, ¿no? Pero ya estaban explotando minas y encontrando vetas de oro, plata, y total que para culminar pequeña introducción, Romero de Terreros para 1530 ya era el hombre más rico del mundo conocido en aquel momento, tanto así que en algún punto hasta le hizo un préstamo a la corona española, ¿no? O sea, el tipo era inmensamente rico. Si usted se pregunta quién es Romero de Terreros, pues fundó algo que hoy conocemos como el Nacional Monte de Piedad. Entonces, un tipo sumamente... La tienda de raya, voraz, naturalmente, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay vestigios arqueológicos, porque así debemos de tomarlos, de haciendas con esa antigüedad de casi 500 años, como Santa María Regla. Esos sí eran muy religiosos. Pero a lo que voy es a entender en este sentido lo que la ambición humana y que después se transformaría en el capital. La colonización, ¿no? El imperialismo, el capitalismo y todo esto que estamos viviendo actualmente son capaces de hacer. De hecho, para 1790, ahí fue la primera huelga que hubo en el país, en ¿cómo te dije que se llamaba? Real del Monte. Real del Monte. Bueno, en aquel tiempo Mineral del Monte. Huasca de Ocampo. En Huasca de Ocampo, pero ahí fue la primera huelga de indígenas mineros, pues en contra de la explotación que estaban sufriendo. Es decir, las condiciones generan revueltas y generan revoluciones,
pero en este momento pues yo no veo condiciones para que en algún punto se pudiera dar. Sin embargo, sí hay ¿Una procesos revuelta? sí hay procesos de transformación, sí hay procesos de organización, sí hay procesos de unidad, Se pero está haciendo la revuelta en contra del Cuau. ¿tú crees que sea una revuelta? Del desafuero. No, fue una... Pues sí, fue un momento en el que hubo ahí catarsis y todo, pero no va a pasar más de ahí, ¿no? Pero pues, bueno, A mí se me hace muy sospechoso en el momento en el que se da justamente el tema de Cuau, sabiendo el contexto por el que estaba atravesando el país con casos muy puntuales, ¿no? Entonces, digo, yo simplemente lo dejo sobre la mesa, que me llamó mucho la atención en el momento en el que se da, y sobre todo que es una figura pues pública aquí en el país, ¿no? O sea, cualquiera que le guste, sí, por supuesto, cualquiera que le guste el fútbol. ¿le vas a la América? No, por supuesto que no. Vuelvo a preguntar, ¿le vas a la América? No, por supuesto que Somos no. de las Chivas. Nosotros sí, amigo. Ah, pues, No, aquel camarada le da el Cruz Azul, ¿no? Ahora Eso entiendo pasa. tantas cosas. pero ahorita tocando ese tema que mencionas de la historia y las minas y demás, pues desafortunadamente a lo mejor ahorita no estamos bajo el mismo sometimiento, pero pues llegamos a una era digital donde te someten de alguna u otra manera, ¿no? Pasaba ahí y lo expresaba haciendo o tratando de hacer una analogía, el libro de Un Mundo Feliz, donde justamente se habla sobre el sometimiento. A lo mejor en esos años se recurría a la violencia, porque era eso, era una violencia absoluta para tratar de someter a las personas indígenas, a lo mejor aquí en México, pero pues qué pasaba también en Estados Unidos con los afrodescendientes, qué pasaba en las colonias europeas en África. Un claro ejemplo puede ser Sudáfrica, ¿no? Donde pues evidentemente eran ahí, pues todo África se lo repartieron, hubo un punto donde todo África se lo repartieron, y justamente a lo mejor los métodos de sometimiento se van cambiando según la era, porque pues nunca han dejado de existir, ¿no? Entonces creo que tocas un punto interesante donde pues... No tenemos condiciones, bueno, concluye tu idea, perdón que te interrumpa. Perdóname. Ya se me olvidó. Sí, ya le corté ya. la inspiración. Sí. Perdóname, es que de repente se me vino a la Pero mente el compañero se quedó con lo de los pastes, digo, con lo de las minas, ¿no? No, es que voy a ese punto. Yo creo que hectáreas y hectáreas de pasto. Siempre algo tiene que ver que siempre hablas de algo, ¿no? Hay algo Es que me gusta tengas mucho, sí. emocionalmente, sentimentalmente. Un apego. Ay, por cierto, ya escucharon la canción del Día del Amigo de Catriel y Paco Amoroso, escúchenla. ¿Qué ibas a decir? No, pero No era uno de los argumentos, por favor, ya me lo hizo el compañero Enrique. El punto con el tema que les planteé de las minas es que históricamente, por la llegada de los españoles, por estas ideas eurocéntricas, efectivamente se han generado a partir de colonias, de imperialismo, de sometimiento, anteriormente entre ellos mismos por el feudalismo, pues la idea de que la acumulación de riqueza se da más fácil por medio del esclavismo o la explotación de la clase trabajadora ya para el siglo XIX, siglo XX. Y ahorita mencionabas algo que está definiéndose como lo que es el tecnofascismo, y esta idea de que efectivamente primero a partir del castigo corporal, a partir de infundir dolor, ¿no? La biopolítica de Foucault, o actualmente con las nuevas técnicas digitales, pues tenemos la psicopolítica, que pues ya no necesitas como 1984 de Orwell, ¿no? El Big Brother que te esté vigilando, sino que ahora te entregas completamente. Sí, por eso yo hacía la referencia de Un Mundo Feliz, pero pues otra distopía. Otra distopía. Antiutopía. Sí, distopía, antiutopía. Continúa, Lala. Otra distopía puede ser 1984, donde valdría la pena también ahí que le echen un ojo a ese tipo de lecturas, porque... Fahrenheit 451. El Fahrenheit 451 también una maravilla, donde valdría la pena que consulten ese tipo de lecturas, porque a lo mejor hace que se abra un poco el panorama sobre la situación actual y justamente pues toda la tecnología, ¿no?
donde pues nos tienen atados hasta cierto punto, y lo que hemos mencionado en diferentes programas, no solamente en este, pues hay que tener cuidado que se consume, ¿no? Porque de ahí pues derivan N tipo de situaciones donde a lo mejor pues puede desembocar o culminar en situaciones como las que está pasando Argentina, en situaciones como las que está pasando Estados Unidos. Entonces, ya. Perdón. Me estaba censurando. Me estaban censurando. No estábamos saliendo de... Entonces, consultar este tipo de lecturas, porque pues sí es importante hacer crecer y ampliar nuestros panoramas. Algo pasa. Sí. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que hay que consultar o hay que tener un contexto. Ah, perdón, ¿sabes qué otra? La película de Django. Digo, es una película muy, muy violenta, pero también, o sea... ¿Quieres meter en esos temas? No. ¿Es Israel ahí? No, Vas a sacar pero... su lado, bueno, racista. No, el compañero no es así, es una persona muy, muy cuerda, congruente. Marxista. Pero, Racista, pues para que se amplíe el contexto, pues justamente de lo que expresa el compañero Israel. Pues sí, tienes razón en ese sentido de que hay que estar informados y hay que... Es que todos lo sacan de contexto, compañeros. Por eso Es que entendimos yo la dije referencia. todos lo sacan de contexto. Entonces, No, pero, o sea, entiendo el punto al que quieras llegar. Y creo que en algún momento, en algún programa también ya lo comentamos acerca de, por ejemplo, la cultura de la meritocracia y acerca de también de hasta dónde llegamos con el sentido de que no estamos conformes con lo que tenemos y el consumismo al que hemos llegado, y pusimos una analogía en forma de metáfora del personaje de Samuel L. Jackson, Stephen se llama en la película, que en un punto está tan ensimismado de su papel de esclavo, de alguien que está servicial. Uh-huh. Que cuando llega el personaje de Django con el Dr. Valls en caballo, le dicen a Leonardo DiCaprio, ¿ya vio? Ese negro trae un caballo. Y le dice Leonardo DiCaprio, ¿y qué, Stephen? ¿Tú quieres un caballo? Y dice, no, ¿yo para qué quiero un caballo? Lo que yo quiero es que él no lo tenga. Entonces, estamos llegando a ese punto en el cual sí, por no vemos por el colectivo, vemos por la parte individual, no nos conformamos con lo que tenemos, pero aparte no queremos que las demás personas avancen, ¿no? Es parte también del concepto de George Orwell, de Ray Bradbury en Fahrenheit, el libro de Mundo Feliz. Pues también hay que tener... Aldous Huxley. Aldous Huxley. Exactamente. Y bueno, regresando al tema que plantea Israel acerca de que si tenemos las condiciones para un proceso revolucionario en el país o en el continente o en el mundo, pues yo no veo tampoco las condiciones que detonen un aspecto de una revolución, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que la parte de como bien decía Lenin, o sea, la apatía política va a acabar cuando empiece una revolución, pues todavía no se ve presente, ¿no? En estos países. Uh-huh. Y pues afortunadamente quiere decir que o tenemos una sociedad pensando en México, una economía que todavía está estable, una forma de gobierno y una forma económica que nos ha mantenido estables y que no ha desembocado en una revolución. Obviamente las crisis sociales, las crisis políticas, las crisis económicas son detonantes para que se haga un movimiento revolucionario, ¿no? Pero pues hasta el momento todavía no lo hay. Probablemente con lo que pase con Donald Trump y sus aranceles a nivel mundial, que ya también amenazó que si Canadá o Europa les ponen aranceles, él les va a duplicar, ¿no? Los aranceles, ¿no? Entonces, esta guerra comercial puede detonar en una crisis económica que a su vez detona en una crisis social, que a su vez detona en una crisis política, que pero ¿sabes qué? Una crisis, una revolución, ¿no? Pero ¿sabes qué? Donald Trump se disparó en el pie con el tema de los aranceles, por ejemplo, el tema de los automóviles. Sin embargo, sí va a haber efectos negativos aquí en nuestro país. A ver, por supuesto. Pues ¿qué pasó en Volkswagen? ¿Qué pasó en Volkswagen? Pues de las producciones que se realizaban en Guanajuato, la producción que se hacía en Guanajuato. No, fue Nissan. Se llevaron Nissan. Lo que pasa es que realmente... Fíjate, por el impacto, sí tienes razón, el impacto que iba a tener los aranceles para los japoneses, para estas empresas japonesas. Pero lo que sucede es que sí, Donald Trump realmente a los mexicanos no nos dio tanto... Porque mira, él dice, los autos que se fabriquen aquí no van a tener aranceles. Para empezar, qué burro, güey, porque
¿cómo le vas a cobrar aranceles? ¿Vas a cobrarlos por estado, de la Unión o cómo? Bueno, una. Dos, no es tan sencillo llevarte toda una fábrica automatizada, todos los brazos robóticos, todo lo que implica esa línea de producción que representa el armado de un vehículo a Estados Unidos. Completa, ¿no? Y ahora, ¿para qué se van a llevar todo? Y esto es algo que la industria automotriz está pensando y se lo dijo a Donald Trump, según reportes de Russia Today en estos días que se reunió Donald Trump con los directivos de estas plantas. Pues es ilógico que vayan a cambiar todo su modelo de producción porque en 4 años va a cambiar la política económica de Estados Unidos, eso es un hecho. Sí. Entonces, antes de que se pase toda una planta a Estados Unidos, va a acabar el sexenio, el cuatrienio de no, y viene peor si lo analizas. Pero realmente en 4 años a quienes sí les partió la mandarina en gajitos fue a los europeos, pero sobre todo a los japoneses. Y a los canadienses. Y entonces decía... Los canadienses decían que ya no confían en él, que no es una persona confiable. Efectivamente, es que el tipo está gobernando a partir de ocurrencias, pero ahí te va lo más grueso. Y lo decía un ex embajador estadounidense, bueno, se me fue el nombre, pero obviamente demócrata. Pero decía, ahora cómo le vamos a pedir apoyo a las naciones asiáticas como Japón, como Taiwán, que también tiene un asedio chino, bueno, ellos lo ven así, que es China Taipei, ¿no? O Taiwán, o cómo le vamos a pedir apoyo a los europeos en algún conflicto o en alguna situación que veamos si estamos demeritando la participación de nuestros socios en el mercado. Y los chinos con su BYD dicen, por mí síganle, ¿no? Yo tengo un mercado interno fabuloso y con que le venda carritos a la India y con que le venda carritos a Rusia, no necesito de Estados Unidos. Y esa es una realidad sumamente feroz. Con su consumo interno tienen para darle en la torre a cualquier economía del mundo. Sí, y ahorita que mencionabas, me llamó la atención un comentario que hiciste donde decías que pues ¿qué va a hacer? ¿Va a poner a competir entre estados? Pues ¿qué está pasando en Argentina? Milei estaba proponiendo que existiera una competencia entre provincias, allá lo manejan, que hubiera una competencia entre provincias, porque según su lógica, iba a hacer crecer la economía. Y o sea... Duelo a cuchillo o muerte, maestro. Sí, pues básicamente... Con el cuchillo entre los dientes. Y entonces, digo, a lo mejor esas ideas, híjole, pues se toman desde mi punto de vista muy a la ligera, porque poco y nada importa una sociedad, poco y nada importa una clase trabajadora donde pues directamente son los únicos afectados, ¿no? Pues sí. No, pero fíjate que lo que ocurre en Argentina es todavía peor, porque además de que Milei seguramente es un experimento, ¿cómo le decían? ¿Cómo le decían? Fue a Bukele, ¿no? No, bueno, ese es otro tema. Pero fíjate, a ver, analízalo así. El tema de Argentina, nos guste o no, era la tercera economía de América Latina después de Brasil y México, ¿sí? Y Argentina, lo que está ocurriendo en este momento con Milei es que Caputo, que es así se llama, sí, lo estoy diciendo grosería, Toto Caputo, resulta que es su secretario de Economía. Y este tipo le acepta al FMI un nuevo préstamo, una reestructura por $48 mil millones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a aumentar nuevamente los precios, va a surgir la inflación y aparte, pero aparte eso es aceptar. A ver, ¿qué hace el FMI o el Banco Mundial? Financiar a los países. Yo te presto. Endeudarlos. No, pero ¿por qué? Necesitas garantías para que te exacto. Sí, por supuesto. ¿Qué queda de garantía? El territorio. Pues sí. Vaca muerta allá en Argentina. Salinas de Gortari cuando empezó el David Harvey en Historia del Neoliberalismo, un libro que está en Editorial Acal, explica el fenómeno mexicano. Efectivamente fue el primer, digamos, Chile fue el primer experimento del neoliberalismo en 1973. Las Afores nacieron de ahí. Y el experimento del neoliberalismo en cuanto a ver cuánto aguanta la gente sin hacer nada, por medio de que el FMI le dio una deuda a México, no recuerdo el monto, pero le da la deuda impagable, que hasta la fecha la seguimos teniendo, donde se rescató a las grandes entidades financieras,
¿no? El famoso Fobaproa, y convirtieron deuda privada en deuda pública. Pero antes del y además, antes de llegar al Fobaproa con Cedillo, fue toda la venta de todo. Toda la privatización. no, pero es que esos son dos procesos distintos. No, los trenes fueron con Cedillo. Y valdría, o sea, es que fueron dos procesos distintos. A ver, se privatiza toda la estructura y la infraestructura, y como una compañera ahí hacía en redes de las que no está de acuerdo con el proceso, a ver, la presidenta criticó el proceso de Agromex, pero Teléfonos de México sigue funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque... Y lo dijo la presidenta cuando hablaron de eso. Sí, pero ella dice, es que la excepción porque la trabajaron bien. Sí, pero sin embargo hubo un acuerdo. A ver, y esto con un trabajo que se va a realizar, la historia del sindicato es muy clara. Lo iban a privatizar con o sin nosotros. Pedro Aspe quería hacerlo sin nosotros, hacernos a un lado y someternos a los designios que el Estado privatizador y neoliberal fuera a hacer. Francisco Hernández Juárez va y llega a un acuerdo con el presidente Salinas de Gortari, en el cual se incluye el sindicato y Slim, él mismo dice, bueno, se le vendieron al sindicato tanto número de acciones, que es lo que se repartió entre la clase trabajadora, que en ese momento era parte de la organización. Pero la privatización es un momento clave que se le llama una estabilización y concretar el modelo neoliberal en nuestro país, porque ¿qué es lo que significa el neoliberalismo? Bueno, que el Estado no es un administrador público, se reduzca, no tenga gasto, y entonces que de satisfacer las necesidades sociales, desde lo más básico que es agua, educación, salud, telecomunicaciones, ya podemos incluirlo ahora, pues resulta que el Estado no es eficiente, entonces tiene que privatizarse, y el gasto se reduce, pero entonces el Estado se convierte en un gerente, exactamente, pública. Y entonces los empresarios, los neoliberales, no quieren estados, quieren CEOs que administren su facilidad de adquirir ganancias, pero después, cuando viene el error, ¿no? de diciembre del 94, ya con Cedillo al frente, con el ángel de la dependencia, Ángel Gurría, al frente de Hacienda, sí. Que después ese tipo fue el que se fue a la OCDE, ¿no? Y desde la OCDE se dictaron todas estas reformas de gran calado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo telecomunicaciones y educación, donde era que la reforma educativa fue una reforma laboral, pero bueno, sí. La situación en este caso es lo siguiente. Lo que pasa es que sí es muy complejo, sí, y hay que explicarlo todo. A empezar a sacar ramitas del y entonces, bueno, ¿qué ocurre con este proceso? El FMI le dice a Cedillo, a ver, güey, sí te voy a prestar, pero vas a tener que hacer reformas estructurales, y una de ellas va a ser rescatar al sistema financiero. Y la Roqueseñal, ¿te has de acordar? ¿No? Sí, porque tú sí te acuerdas. Sí, o sea, yo lo vi en libros. Yo lo vi en vivo, cabrón. Sí, no había YouTube, pero sí lo pasaron. Lo peor es que lo pasaron en vivo. Digo, y ahorita se pone el contexto político de ese tipo de transiciones, de ese error de diciembre, pero si lo llevamos, como dice Isaac, a ras de tierra, pues las deudas que tenía mucha gente, pues de repente de una noche a la mañana se hizo impagable. Hijo, hubo quien se desvivió para en esa temporada, ¿qué pasaba en el metro de la Ciudad de México? Se aventaban. Sí, y era muy constante porque ahorita pasó en Nueva York, ¿no? Cuando fue el 28 Torres de la Gran Depresión. No, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, a lo mejor ahorita nos amplías el contexto político, que es muy bueno y sano entenderlo, pero también la otra perspectiva ya a ras de tierra, donde pues cuál fue la realidad, al menos que se vivió en la Ciudad de México, ¿no? Porque eran notas constantes, evidentemente, pues yo... en el país. Sí, digo, a lo mejor yo tengo como... No nacías, oye. Yo soy del 92. El 92. Es el error de diciembre. Es parte del error de diciembre. Bueno,
deberíamos de preguntarle a su mamá. Sí, no, a ver. No. A 2 Todo años fue- ya tendrías que tener conciencia de clase. Todo fue planificado. Pero sí, o sea, pero ya, les digo, a nivel social, pues todo lo que pasó en el país, o sea, era una crisis de verdad donde pues ya había gente que pues no veía, dijeran por ahí, no veía lo duro, sino lo tupido, ¿no? Pues es que parte de las, o sea, de la estructura que pasó en ese entonces fue que mucha gente también se aprovechó para crear fondos y para crear instituciones fantasma en las cuales decían, Claro. bueno, metemos varo y hacemos como que estamos en quiebra y el Estado nos tiene que rescatar, ¿no? Y de ahí empezó a generar... Todavía no, Hubo empresarios abusivos y abusados Sí, siguen. que se siguen. beneficiaron de eso. Ahora, Claro. Pero, ¿cómo te imaginas, perdón, porque se retomó, lo vino Pero ya lo de Argentina. Es lo de lo de Argentina, güey. Bueno, Entonces, es que a ¿cómo Argentina le están aplicando voy la a misma. repetir la misma historia Sí, sobre claro, todo lo que porque pasó? México fue el experimento, eso es a lo que iba, y lo explica David Harvey con todas estas ramificaciones, le dedica un capítulo muy amplio, y dice, a ver, México fue el experimento del FMI de cómo reformar constituciones de un estado para que terminara siendo el CEO y gestor, ¿no?, de la continuación de las privatizaciones, como lo que ocurrió con Ferrocarriles Nacionales de México, porque ahora, fíjate esto, analízalo así. Cedillo no solamente fue el causante de una depresión terrible, económica y social, sino que además fue el mayor perseguidor de todo aquel militante de la izquierda del desgraciadamente malquerido y despreciado PRD, que todavía tenía el estandarte de la izquierda, porque era el heredero del partido del Partido Comunista Mexicano, del PCM. Pero Y además las masacres del Estado. no, y luego de el levantamiento Aguas de Blancas. los zapatistas. Pero eso fue en Y el durante, yo recuerdo, fíjate, una experiencia, me acuerdo mucho de eso. Yo me acuerdo que iba con mis papás. Pero Los zapatistas es que fue en 94 con Salinas. no, sí fue, pero el levantamiento zapatista se mantuvo, y eso es lo que te bueno, quiero sí, comentar. pero Y yo me acuerdo que íbamos camino, creo que a Colima. Íbamos en carretera y fue cuando empezaron a dar la noticia. Un grupo paramilitar ingresó a una iglesia en el estado de Chiapas, en Acteal, y desvivió a mujeres, niños, niñas. O sea, Cedillo, luego lo que pasó en Aguas Blancas, que les acomodaron armas de fuego a los campesinos, ¿no? Que no estaban conformes con lo que les estaba ocurriendo. O sea, Cedillo no solamente terminó de privatizar y sigue siendo un cínico del privilegio. Y si ustedes creen en la... Perdón por lo que voy a decir, pero si ustedes creen que Cedillo va a tener un castigo divino durante... No, ese señor va a llegar a los 100 años igual que el hijo de Satanás en la tierra, Kissinger, y va a morir cómodamente en su cama, con los millones de dólares rodeándolo, con los mejores médicos del mundo, y aunque le dé un cáncer de colon, no va a sufrir ni lo va a sentir, porque va a tener el dinero para morir tranquilamente. O sea, no hay una justicia divina, la justicia se tiene que hacer desde el movimiento social. Entonces, todo esto que comentamos, y que el FMI, el Banco Mundial y todas estas instituciones como la OCDE se dedican a impactar a las naciones más pobres y más vulnerables con políticas arribistas, extractivas, colonialistas, y que no benefician en nada a la clase popular o a la clase trabajadora, siguen echándose a andar. Ahí está el ejemplo de Argentina, que tiene un payaso de títere al frente del país, porque es la verdad, y que está haciendo, bueno, está poniendo. Y ahora, regresando al tema de Bukele, es el nuevo títere de Trump. Yo lo único que le diría a Bukele es, si tuviera la oportunidad de que me escuchara, yo nomás le recordaría cómo trataron al pasado títere que se llama Zelensky. Y que el tipo está temiendo por su vida, porque no solo dejó endeudada a Ucrania con 300,000 millones de dólares, a Zelensky, ¿Pero a quién dejó endeudada? a Ucrania. Ese país ya no existe, maestro. Ah, sí, cierto, es un nuevo territorio que están repartiendo Putin y Trump. Sí, sí. Porque él decía, yo tengo que estar en las negociaciones. Viejo,
Ya te embargamos, carnal. Tú ya no juegas en esto, no tienes cartas. Sí, ya no Children cards to play. O sea, y esta parte habríamos de entenderla entonces. Ok, ¿México está en esa condición? No. ¿Tenemos la oportunidad de generar nuevas oportunidades en un mercado interno? Sí. ¿Qué hace falta? Que la presidenta también se ponga de acuerdo con los trabajadores, porque los empresarios no es que la vayan a traicionar, sino cuándo. Sí. Número 2, lo mismo, reformar el tema del poder legislativo, porque mientras sigamos teniendo, y perdón por lo que voy a decir, este tipo de demostraciones de ser el más machín y controlador de la Cámara, y salvando al Cuau, que dicen, fue a la fiscalía, sí, con fuero, güey, pues yo también me paro si hago algún crimen, ¿no? O sea, el esquema no puede detener ni nada, ni juzgar. ¿Esto a quién afectó nada más? A la presidenta de México. Sí. ¿A quién fue en contra? A la presidenta de México. Y el señor Monreal y su mano derecha, el Peter Du, están tan tranquilos. Y es más, una legisladora que es Gaby... ¿La de PT? No, la vice... No, de Morena. La vicecoordinadora. La vicecoordinadora, Gabriela Jiménez, es la única que dijo, a ver, vamos a ponernos aquí en este sentido, ¿no? De que esto es irreal. Pero la quieren destituir. No, pues es que después de la... a ver, de todas maneras, o sea... Organista se pone al frente y debería haber... Sí, pero pues lo que pasa es que ¿no? políticamente la dejaron. ¿Dónde estaba, con mucho respeto, nuestro amigo Alfonso? Para defender la postura de la compañera Gaby Jiménez. Porque ella sí lo ha apoyado. O sea, Alfonso estaba esperando que se votara para que sacara su propuesta después de... en contra del fuero. ¿Ya votaron? Ya, pues llevo mi propuesta. O sea, estamos en un punto en el que, a ver, yo creo que las alianzas que debe de tener la presidenta de México, que está teniendo un papel destacadísimo a nivel nacional e internacional. Debe de buscar las alianzas. ¿Quién lo dijo, güey? Lo han dicho El País, lo ha dicho Gro, lo ha dicho hasta el Financiero, güey. O sea, pero al punto que voy con esto, Isaac, sus alianzas, ella viene del movimiento popular. Ella viene del movimiento académico, ella viene del movimiento estudiantil, de la conciencia de clase desde sus padres. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Entender que tus aliados están en la clase trabajadora y en la clase popular. Que es la mayoría en el país. Sí. ¿No? Pues, es que mira, somos. Los empresarios históricamente, quien esté en el gobierno, siempre están cerca del poder, ¿no? Claro. Y al final lo único que van a cuidan y van a querer obtener son pues sus intereses y cuidar sus ganancias. Eso va a ser históricamente, es así siempre, y al final los que siempre van a estar ahí en pie de lucha pues son los trabajadores. Y hasta el día de hoy no ha habido ningún encuentro, ningún acercamiento. Históricamente yo siento que sí pasamos por una crisis por todo, como comentó Israel, en este proceso histórico, a partir de los gobiernos neoliberales, pues fue creciendo la crisis en México y se generó una revolución suave, si lo quieres ver así, hasta la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque venimos de un declive económico, de un declive político, de un declive social, en el cual ya la parte que a la sociedad no le importaba la política, tuvo que cambiar para poder llegar a esta revolución social pacífica, como bien decía Andrés Manuel López Obrador, y pues generar este tipo de cambio, ¿no? Lo que estamos viendo es que ahorita con este tipo de política que trata de manejar Morena también es que si no se corrige el rumbo y si no se empiezan a tomar en serio las iniciativas que dejó Andrés Manuel y que propone también la presidenta acerca de quitar el fuero, de reducir los plurinominales y todo esto, pues va a generar otro tipo de crisis y no sabemos ahora en qué tipo de revolución social vayamos a caer. Podemos caer en el extremo de irnos a la revolución rosa, a la revolución... Pues sí. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Y cuidar que realmente el proceso histórico que se vivió en el país para llegar a un punto en el cual podemos decir que tenemos un gobierno afín a la clase trabajadora, para no decir clase baja, a la de los primeros los pobres. Clase popular, compañero. La clase popular,
pues se vea otra vez mermada y que tengamos que empezar por una crisis o pasar por otra crisis social y económica para tener otro tipo de revolución, ¿no? O sea, hay que cuidar esos aspectos en ese sentido. Sí, y yo creo, digo, no sé qué opinen sobre lo que voy a decir, que tal vez sea un despertar de la sociedad, del colectivo, porque pues evidentemente hubo un punto donde ya no resultó convincente argumentos, por ejemplo, que el aumento del salario mínimo genera inflación. Ah, sí. ¿No? Entonces, Sí, ya nos no, dimos, no, ya se demostró pues que no genera inflación. Y ese era un argumento que traían mucho este tipo de gobiernos, pues que ya no están, ¿no? Sobre todo del PAN, por ejemplo. Lo recuerdo. Y el PRI también. Bueno, estos gobiernos que estaban más inclinados hacia la derecha, que ¿Más y ese tipo inclinados o de derecha? de derecha, el PRI, Es de derecha ya. Al ya. principio se dijo que era de centro, ¿no? Centro de Exacto, por eso el, te digo. el PRI antes sí tenía una ala hasta socialista. Pues sí. revolución. Sí, pues salió el PPS y demás, Pero Lombardo ya con- Toledano, pero bueno. Miguel de la Madrid, Salinas, pues Ya ya. fue Sí, por supuesto. pensamiento neoliberal. Pero sí, y creo que eso es válido y era necesario justamente ese despertar, a lo mejor si es una palabra correcta, de la sociedad mexicana. Sí. Pero digo, qué bueno que se van realizando este tipo de revoluciones suaves, como lo mencionas, pero debe ser, o debemos de preocuparnos que sean cambios también más integrales, ¿no? Y ahí es donde entra directamente la clase trabajadora. Y justamente, digo, lo hemos expresado en este foro y en diferentes, que pues evidentemente le damos todo el respaldo a la presidenta, porque creo que ha tenido una gran actuación con los embates de Donald Trump. Creo que lo ha manejado de gran manera. Es un orgullo tener a una mujer al frente del país. Sin embargo, creo que también, como lo hemos dicho, no se debe descuidar justamente esta parte de la clase trabajadora que mencionaba Israel hace un momento. Oye, como el documental que vimos de Michael Moore, ¿no? Exacto. Que en ¿dónde fue? ¿En Finlandia? No fue Finlandia, esa fue la educativa. Dígame qué Lo vieron punto y le digo La cuál. parte de las mujeres, Lo vieron que con son unas las principales palomitas CEOs. Eso es en pues tanto en Islandia como en Islandia, donde fue la primer presidenta del mundo. Ahí se eligió a una mujer presidenta en los 70. Bueno, están avanzados de una manera impresionante. No, fue un tema bien grueso porque ellos cayeron en una de las peores crisis sociales y hasta que Y las financiera. mujeres salieron a las calles a luchar, dijeron, y queda una mujer de presidente. Después, para el 2008, junto con todo el crack financiero que hubo en el planeta, Islandia Quebró. perdió su economía completamente. Pero ellos sí dijeron, a ver, hubo un fiscal, ¿no? Que dijo, todos estos cuates dueños de los bancos se van a la cárcel. Y solamente una institución financiera islandesa mantuvo y no perdió los ahorros de sus clientes de la población, y era dirigida por mujeres. Y les entrevista Michael Moore. Entonces es bien interesante, sí, efectivamente, este punto de vista distinto. Déjame recuperar un poco de Por esa favor. entrevista. También algo que me pareció muy interesante en esa entrevista, que para quien quiera ver el documental, es Ahora que invadimos, se llama Ahora que invadimos. ¿Y qué conquistamos ahora? ¿Qué conquistamos ahora? De Michael Moore. Y en esa parte en específico, Michael Moore le pregunta acerca de qué opinión tiene sobre Estados Unidos, ¿no? O qué le recomendaría a Estados Unidos. Y ella comenta que realmente para ella nunca iría, ni viviría, ni tomaría nada de Estados Unidos. Que para ella Estados Unidos es lo peor que hay. Su forma de organización, Sí, su hijo. forma de vida, su forma de política, su todo. Porque, y aquí viene lo que a mí me pareció lo mejor, porque ellos, su organización política y económica es individualista. Solamente piensan para ellos, Así es. por ellos y nada más para ellos. Para La ellos. economía nada más es para ellos. Y en Islandia pensamos por el bien común, pensamos todos, por la comunidad. Tenemos un pensamiento más socialista, Más colectivo, ¿no? más colectivo. ¿no? Es socialista. Sí, como todos los países nórdicos a los cuales paseo. Es el estado de... Y a lo mejor esa argumentación quita el estigma de, no, socialista, ¿no? No, el diablo. Aquí el Entonces, punto gordito no. es de que es social. Si es latino, si es ruso, está mal. Pero si son países güeritos, está Sí, bien. por supuesto, por eso te digo que ese tipo de argumentación Sí. empieza a cambiar el enfoque que se tiene por términos que están totalmente satanizados, ¿no? ¿Cuántos memes por ahí ya hemos visto de las ideas de Marx del diablo?
¿no? Y todo ese No, de tipo- hecho, no me tocó con ustedes. Pero hubo una. A ver, ahorita lo que está sacando Álvaro Delgado, por ejemplo, sin embargo, que hay una asociación que se llama el Yunque, que sí existe. extrema derecha. De extrema derecha religiosa. Pero resulta que ahorita que el Papa Francisco, ¿qué hubo? Que el Papa Francisco Está muy fuerte el enfermó, estos cuates quisieron tomar todas las universidades católicas del mundo para meter su rollo, su pensamiento, ¿no? Que es lo mismo que hizo la escuela de Chicago, los Chicago Boys. Bueno, pues ya no pudieron porque ya se levantó el Papa Francisco y les puso un estate quieto. Bueno, el tema es que hubo un coloquio desde Roma vía Zoom, que fue el año pasado, que decía Marx igual a satanismo. Ajá, sí, pues sí. De hecho, por ahí veíamos ese meme y nos causó bastante risa. No era meme, es neta. Sí hicieron ese Más coloquio. preocupante todavía en mi cabeza era un meme. Entonces, eso es peor todavía. No, sí fue un coloquio dirigido por el padre, ¿qué? Bueno, no recuerdo el nombre, pero era un sacerdote el que dirigía esa madre. Pero bueno, regresando al punto en este sentido, ¿qué detiene a México? Fíjate, tenemos mercado interno, tenemos recursos naturales, tenemos, creo, un despertar político. Yo sí coincido en esto, como lo dice el compañero Hernández Juárez. Lo mejor que le pudo pasar a México es que en su momento llegara Andrés Manuel López Obrador y esta dio una vuelta de tuerca a las condiciones. Pues se hizo la sociedad política, ¿no? O sea, le quitó la parte apolítica a la sociedad y ahora ya se interesa por la política mexicana. Esta semana, hace 14 años, efectivamente, hubo un pacto de silencio con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, alias el comandante Borolas. La guerra del narco. La guerra del narco. No, él se va a conservar en alcohol, maestro. ¿verdad? Sí. Bueno, en fin. Es que quiere disecarse. Nunca te enseñaron en la secundaria a disecar. A ver, cuando disecabas maripositas o insectos en la secundaria, ¿en qué los metías? En alcohol. Ah, entonces, ahí. Bueno, el asunto es que ¿qué te iba a decir? Ya por andar pensando en el alcoholismo. El pacto del silencio. Se hizo un pacto de silencio y lo encabezaron los periodistas más connotados de este país. Por cierto, periodistas que al sindicalismo democrático como el de la UNT le hicieron un cerco fenomenal, un silencio político tremendo. Y ahí pactaron no decir nada de la violencia. Pero hoy esos mismos periodistas que decían no vamos a decir nada del narco, no vamos, salieron y Campo de exterminio. Teuchitlán. Mira, yo no dudo, hay un, por cierto, vean la entrevista que le hicimos a Manuel Hernández Borbolla en el canal de CTRM Noticias, pero el día de hoy viernes 28 de marzo sacó un pequeño videodocumental, un reportaje muy bueno, Manuel Hernández Borbolla, tomando datos y todo. Y además, las familias de Jalisco, de guerreros buscadores de Jalisco, hicieron una carta a la presidenta Sheinbaum diciéndole: nosotros no hemos polarizado, nosotros no hemos politizado, al contrario, queremos que usted encabece esta búsqueda para que ya no haya más desaparecidos en México. Me pareció sumamente honesto, pero de ahí a que salga, perdón lo que voy a decir, pero que salga Loret de Mola a decir, es el nuevo Ayotzinapa. No, cabrón, no es el nuevo Ayotzinapa, porque no sea hipócrita, porque él en ese momento estaba en Televisa en 2014, apoyando al presidente Peña Nieto, mientras en tu escuela, en el Poli, estaba el que fue gobernador de Hidalgo. ¿Cómo se llamaba el secretario de Gobernación en ese tiempo? ¿Con quién? ¿Con Peña Nieto? Uh-huh, No me acuerdo. Chong, el chino Chong. Sí, que estaban haciendo su paro. No estaba en el Politécnico, estaba negociando. No, sí, pero estuvo en el Poli. Sí, o sea, lo que voy es que se subió y ya los medios andaban. Miren, cómo se quitó la corbata y se yo me acuerdo bien de eso. Sí. Estaba negociando, no era parte de la institución. No, bien democrático el chino Chong, después de todo lo que se robó del estado de Hidalgo. Por supuesto. Porque también, bueno, y porque también el gobernador de Hidalgo era Murillo Caram. Ese movimiento lo intentó politizar
con toda, todos los estudiantes. ¿Por qué lo digo? Porque pues a mí me tocó vivir ese movimiento. Que digamos que fue, también regresamos al mismo punto, fue de los últimos movimientos que se realizaban en el país. Estamos hablando de hace 10 años. Fue el último, de estudiantil. Sí, por supuesto. Pero regresando al punto a lo que quiero llegar, no puedes comparar a Ayotzinapa, Que fue el Estado. donde el Estado, sí, fue el causante de la desaparición en contubernio con el crimen organizado, a lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre, donde un Estado de la República estaba involucradísimo y era imposible que debajo de sus narices no se dieran cuenta, cuando hay reportes periodísticos del diario El Informador desde el 2020, 2021, que se reportan desapariciones en la central camionera de Guadalajara. A partir de esos años, a gente que iba a buscar empleo, que le ofrecían 15,000 pesos al mes. Semanales. 15,000 pesos semanales como vigilantes, es decir, como aseadores. Sí. Es decir, se aprovecharon de la gente más vulnerable y más precarizada de este país, porque si hubiera desaparecido Inés Gómez Montt con los millones de dólares, de pesos que debe junto con su esposo, nadie se escandaliza. Es más, hasta Pati Chapoy dice, ay, mandó el pésame por el que se murió, por este comunicador. Por Daniel Bisoño. Por Daniel. Sí, pero si es una persona pobre, no pasa nada, nadie se queja. O bueno, cuando menos los medios de comunicación corporativos no se quejan. Tristemente se convierte solamente en una estadística. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos hoy a esos personajes golpeteando un gobierno que yo creo que sí está tratando de hacer una política pública que cambie. A partir, por eso el colectivo de guerreros buscadores de Jalisco, y lo dice en su carta que publicó en su cuenta de X, lo comenta. Yo creo que aquí el punto es erradicar la violencia y es erradicar las condiciones de desigualdad que son las que generan estas condiciones de violencia, de desapariciones, de dolor a las familias, a la mayoría de las familias mexicanas. Pero mientras tengamos, no sé, en Televisa, algo así similar a la televisión escandinava, ¿no? Todos son güeros, de ojo de color, cabrón, ¿no? Entonces ahí ¿qué vamos a tener? Vamos a seguir teniendo los mismos modelos depredadores, los mismos modelos que fecundan y generan mayor desigualdad a partir de un clasismo, de un racismo. Es que esos periodistas lo que no tienen es, aparte de escrúpulos, madre, porque, por ejemplo, ¿cómo escribe de Mola, Marín, Riva Palacio, no vergüenza, de TV Azteca, a la Torre? Sí. Todos esos eran voceros de García Luna, ¿no? Pues también, o sea, es que es parte solo se dedicaban a eso, cabrón. Riva Palacio trabajaba y está comprobado. De hecho, Julio Cerroa, un investigador, un periodista, Villalbazo youtuber, también es otro, Todos sí, son nefastos. ¿Quién es ese? Son los que salen en TV Azteca a mediodía. Y Radio Fórmula también, si no mal Sí, recuerdo. no, son nefastos. Entonces, prácticamente, ¿cómo son periodistas? Pero al final, No son periodistas. todos ellos es algo que estaban en el venimos pacto diciendo y acerca de los cobraban medios oficiales, gordito. del gobierno. Y tú lo mencionabas en Acuérdate el que restaurador, todo- en el anuncio, en el restaurador, Es un día soleado. que justamente se hace un silencio absoluto sobre los movimientos obreros, ¿no? Porque Sí. Y estudiantiles y... Por ejemplo, ¿quiénes de ellos mencionan, por ejemplo, la marcha de Ayotzinapa? No, nadie. Hasta eso con todo y que a veces me choca la jornada. Sí, la jornada tiene un poco ahí más de visibilidad. ¿Sabes quién? Hasta Reforma. Y lo difunde. Pero, por ejemplo, lo que decíamos nosotros de nuestro movimiento obrero, de la clase trabajadora, no hay Pero es que cobertura. son las viejas prácticas, gordito, de los medios oficiales. Y ahora también, oficialistas. ahora viene la otra parte, gordito. No sé si has visto lo que está pasando con Canal 11. No.
Sí. A ver, hay bueno, que ya no está hay un Cristina personaje. Ya no se consume ese Ya tipo no de se consume ese tipo de contenido. Ajá. qué? Yo pienso que Desde que ya no está Cristina yo Pacheco. pienso Ya. que ahorita que llegó No, Turren, ¿qué pasa? sí da ahí una mayor barra informativa. mayor Renata cobertura, Turren. mayor. Yo creo que ha hecho un gran trabajo, pero resulta, Al minuto. tú te has de acordar de un pseudo periodista que por cierto se portó muy mal con Ledesma de Rompeviento. No vale, se llama, bueno, no vale ni la pena mencionar su nombre. Pero este cuate, que es un generador de Storm Sheet, ahora resulta que le empezó a pegar a Renata Turrent. Y ojo, que ese tipo de personajes que trabajaron en Operación Berlín, que tanto crítica, pero pues, trabajaba en Grupo Universidad, en la UDG, que tanto criticó después, ¿no? Trabajaba en Radio Universidad, y se dice doctor en periodismo, pero pues le buscas la cédula y nomás es licenciado, pero en comunicación, no en periodismo. Es que es lo mismo. Güey. No. ¿Te lo dice un comunicador trunco? Ya vi las materias de periodismo de la Septien con las que yo llevé en comunicación. Revalida Bueno. materias. cabrón. Voy a sacar. Bueno, después veo lo de la nocturna. No, pero ya tengo mi pasantía de la UDG. Soy ¿Ah, sí? artista plástico, pero pues es la visión del artista. Tú no lo vas a entender. Bueno, al punto. El punto es que este cuate empieza a generar un storm sheet en contra de Renata Turrent, de directora de Canal 11 del Politécnico. Renata Turrent fue una activista muy fuerte a favor del movimiento López Obradorista. Todo el tiempo estuvo trabajando a favor del movimiento López Obradorista, de la 4T, y hoy la presidenta la designa como directora del Canal 11. Y este cuate empieza, es que contrató a gente de Azteca. Y yo lo digo, pero eso me encanta, cabrón. Me encanta. Habla como la torre, a ver. No, ese no es a la torre. No, es un güey, es un youtubero pero hablaste que como- primero trabajó en Reforma. Ajá. Cuando lo corren de Reforma, trabaja un ratito para Krause y en la Universidad de Guadalajara. Y ya resulta que llega y se transformó a López Obradorismo, santificado y purificado a partir de decir, yo creo en López Obrador. De hecho, fue un güey. sin censura. Sí, salen sin censura, pero no es Vicente Serrano. De hecho, vi a Vicente Serrano ya así como, no, bueno, espérate, güey, o sea, párale, ¿no? Pero este cuate fue el que inventó la mentira, el que defendía a la destructora de Notimex, San Juana Martínez, que siguió cobrando durante una huelga de manera ilegal. Y este cuate era uno de sus voceros. ¿Sí? Entonces este güey lo que está aplicando es la vieja clásica del periodismo. Te pego para que me pagues. Entonces él exige que corran a Renata Turrent y casi diciendo, yo voy a ser el director de canal, porque yo lo descubrí, porque yo he investigado, porque yo soy un periodista ético. Y dices, Ajá. no mames, yo lo digo de broma, güey. Ese güey sí se la cree. O sea, es el rollo, no sé si me explique. Sí. Pero el tipo es nefasto. Y es el que inventó una mentira contra el sindicato de telefonistas, diciendo que le habíamos dado 2 millones de pesos al movimiento de Adriana Urrea. Y te quedas tú, eso es mentira, viejo, Pues sí. ¿no? Pero Le hacía la chamba a San Juana Martínez. claro, le estuvo pagando San Juan. A mí me gustaría que el tipo demostrara que no le pagó San Juana, o a menos que haya sido en efectivo, ¿no? Después San Juana habló mal del presidente López Obrador, sacó grabaciones con Jesús Ramírez Cuevas, que yo creo que valdría la pena ver si es cierto lo que dijo ahí Jesús Ramírez Cuevas, porque ya no le crees a ese tipo de gente, ¿no? No, tiene credibilidad. Y obviamente este tipo pues tampoco le crees, o sea, y esto es pues decir que nuestra solidaridad con la maestra Renata Turrent, que yo creo que está haciendo un trabajo. Yo la neta, pues yo no veía el Canal 11. Nada más lo veías cuando... Cuando estaba Cristina Pacheco. No, estaba yo, al minuto. fíjate que yo más bien a Cristina Pacheco la leía. También, o sea, sí. Era sensacional. Nos Ya, tocó vivir. los domingos. y a las batallas Era en el una desierto. maravilla. Batallas en el desierto. Además, yo me identifico con las batallas en el desierto, güey. Es una familia migrada de Guadalajara a la Ciudad de México. Luego había una caricatura que me gustaba mucho, ¿cómo se llamaba? Que era francesa. Los cuentos de la calle Broca. Estaba padre esa caricaturita. Sí, gran contenido. No, yo te veo cara del diván de Valentina, hijo. Oye, Es mi generación, amigos. Y actualmente creo que lo que Tomen más en veo cuenta del que soy el Canal mayor 11 chico son las aquí. noticias.
Las noticias es lo que más trato de ver más, las noticias de Canal 11. Y está un amigo Ese bueno, amigo, saludos. estaba en rompimientos, Sí. Nájar. Un saludo al maestro Nájar. Muy buena onda. Fíjate que él fue corrido del Universal porque él empezó a formar un sindicato. No, sí lo corrieron. Pero no por mal periodista, todo lo contrario. Pero él dijo, oye, pues vamos a armar un sindicato de periodistas. Alberto Nájar. Sindicalista Alberto Nájar. Muy buena onda. Y aparte buen periodista. Muy bueno. Esta barra de Maciosari que inició ahí, está bueno. Hay buenos analistas, de debate y todo eso. Sí, está. Y además creo que también se fueron los periodistas, ¿no? Los domingos ahí tienen programa. Entonces está vamos a verlos un día. Ya vi cómo. Vean primero el documental que les dejamos de tarea, y luego ya vamos a ver a Michael Moore. No, pero lo que quisiera expresar es nuestra solidaridad con la maestra Renata Turren. Creo que es una mujer honesta. Por cierto, vean la entrevista que tenemos aquí cuando la campaña de Claudia Sheinbaum nos hizo el favor de darnos una entrevista, pero me parece una mujer honesta, es una mujer honesta, está haciendo un gran trabajo de comunicación, renovando lo que Canal 11 muchos años duró abandonado y que le pagaban durante el prianato pues a los amigos del amigo, ¿no? Unos soldazos. Este programa que eran programas que nadie veía. Eran 3 así como ustedes, bueno, eran 4. ¿No? ¿Cómo que como ustedes? ¿Cómo que como ustedes? Sí, ¿cómo que como ustedes? Eran 4, ¿cómo se llamaba? Hombres de Negro, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese programa? Todavía sale, sí, pero salía el maestro, y que eran prácticamente puros, era Sergio Aguayo. Pura gente del gobierno, cabrón. No, o sea, estaban Andrés Manuel, pero venía de antes. Lorenzo Meyer, bueno, ese y estaban otros, pero por esta señora también la dichosa palabra y todavía permanece. Esta señora que tenía la pensión de Pemex, que su esposo Mario Amparo Casar. Mario Amparo. Fíjate que ya no debería de tener esa pensión. Eran la mesa de discusión de Canal 11. Bueno. Y ahora ya hicieron la barra de opinión de Canal 11 con eso de Maciosar. Está bueno, está interesante, la verdad. Correcto. Pero han hecho una transformación importante. Entonces, no le haga caso a este mentiroso, maestra Renata, porque este tipo simplemente es un generador de storm sheet y aplica la vieja confiable de te pego pa' que me pagues. Así es. Sin más. ¿Con qué se quedan? Pues no me grites. Yo me quedo con lo del documental. Sí es importante, por favor compañeros, véanlo, búsquenlo en YouTube. Habla de temas importantes sobre movimientos sociales, sobre economía, una postura interesante de Michael Moore a una crítica hacia el capitalismo norteamericano y cómo es que sí es posible pensar en sociedades y en economías socialistas en la cual esté por encima el bien común, el bien de la sociedad en países desarrollados como Islandia, Noruega, Italia. Inclusive hay una parte donde hablan sobre Túnez, que muy pocas veces volteamos a ver al continente africano y vemos un avance en la sociedad y en su forma de gobierno. El sindicalismo alemán. Entonces sí es importante este tipo de información y que pues también tengamos presente de que este tipo de conceptos que luego nos manejan los medios oficiales, gobiernos de izquierda, de derecha, neoliberales, pues normalmente son definiciones erróneas. Por ahí tenemos otros proyectos que vamos a ir presentando y estén al tanto. Con eso me quedo. Sí, yo me quedo con el hecho que nos mantengamos informados. ¿Que ya están los jueves también? ¿Mandé? ¿Que ya están los jueves también? No, se desmiente rotundamente eso. Yo te vi. Ah, sí, una invitado especial. Sí, por supuesto. Participación especial. Así es. Sí, pues hoy se recomendaron 3 libros que a lo mejor valdría la pena ahí que los consulten. Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, 1984. Es importante mantenernos informados, consumir ese tipo de contenido porque abren la perspectiva y sobre todo en el mundo actual en el que vivimos, donde como mencionaba hace un momento, desde mi perspectiva, pues estamos sometidos bajo las redes sociales, ¿no? Hay que tener cuidado nada más en qué consumimos para ampliar nuestro criterio. También vean la de Django, que es buena película. Sí, la recomendación de Django. Y si por ahí quieren una película histórica, no histórica, va a estar Dos sin Gloria. Muy bien, muy buena película. Sí, Los 8 más odiados también. Y Los 8 más odiados. Sí, gran director. Pero gran director. Primero empiecen con Django
luego Bastardos sin No, Gloria. entonces tendríamos que irnos hasta Pulp Fiction, man. No, pero bueno, de esa, No, como de esa no, corriente. sí, Pero es por una favor, crítica no. social a la violencia, Pulp Fiction. Sí, pero no. Sí, no. Bastardos Es del mismo y Los director, Ocho Más pero no Útiles. tiene Sí. que ver. No, no Es- tienen gusto. Quentin Tarantino es de mis mejores directores, Sí. pero en Gran este director. contexto que estamos hablando acerca de distinción de clases, de batallas, Entonces también la que lucha. vean Death Proof. podría ser Death Proof, pero pues por ejemplo no recomendaría yo que vieran Érase una vez en Hollywood, no recomendaría Jackie Brown, no recomendaría Kill Bill en este contexto. Obviamente vean toda la Como no vas a Tarantino. recomendar ver No Eres una vez en en Hollywood? este contexto que estamos hablando, pero sí vean toda la filmografía de Quentin Tarantino. Like. Adelante. Isaac. ¿Con qué me quedo? No, pues con el gusto saludarnos. de saludarnos, de vernos, de coincidir, porque, Sí, porque no nos habíamos visto en toda la porque semana, güey. ya teníamos algunos Muchos sin pendientes. estar De en claro. esta mesa, en esta plática. Creo que ¿Saben qué me gustaría? creo que es también bueno e debatir? importante y que retomemos y sobre todo que platiquemos así de temas al final que pueden ser históricos, pueden ser que no tienen nada que ver Chismecito la histórico. Eso me la encanta. minería y todo eso, ¿no? Desde la minería, los pastes hasta llegar a Islandia, ¿no? ¿Qué te pasa? El Museo de los Imagínate. Pastes está bien chido, güey. A mí me gustaría retomar un pequeño debate que tuve hace unos días con Eleuterio sobre el anarquismo y el comunismo. Ah, Y me bastante gustaría interesante. retomarlo en la próxima plática que La que- tengamos. Pero tú eres de camarada. derechas, maestro. Interesante, No, aquí el interesante. camarada Estuvo camarada interesante Eleuterio se ese está debate. preparando a conciencia El día- porque el día que- va a me ser consta, el próximo me consta. anarquista. El día que logremos hablar de la dialéctica histórica ya podremos. El próximo programa vamos a hablar sobre estamos la dialéctica en vías materialista, de esa. materialismo histórico, ¿Qué dijo el- anarquismo y comunismo. ¿Qué dijo Aquí, Lala? aquí vamos a construir una estatua de adorno, cabrón. No, a mí me dio risa cuando dice Lalo aquí, bien anarquista, tomando su café en el Starbucks. Sí, debería de estar ahí pintándola. Y che portazo ahí. Gran fotografía. Nosotros cuando menos nos vamos a Casa Garat, güey. Mexicana. Tierra Garat. ¿Por qué te quedas? Tierra Es lo Garat. mismo. Con eso que tenemos que construir, ¿no? Adelante. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Camaradas. Adiós. Faltó eso. ¿Qué? El- Ay, mira, te cayeron. A ver, otra vez hazle. ¿De qué? Corazoncitos. ¿Se te cayó? Corazoncitos. Ya no cayó, mira, había caído Bueno, confeti. Sí, ¿Ah, sí sí? cayó confeti, pero no vi por qué. Sí. ¿Cómo le hacía Peña? Es un Faltó. riñón. No, eso. Dibujaba Oaxaca, güey. Manda corazoncitos el Sí, maestro. corazón. Corazón para todos, compañeros. Ahí no sale ya. Ah, Ahí ¿sigue está. grabando? Listo. Cuídense, Adiós, compañeros, compañeros. compañeros. Adiós. Pero dijiste es que algo faltó, por eso. Ah, ya no, el tema de los... Denle like. De camaradas y Compartan. compañeros o compañeras, ¿no? Ok. Referirnos estatutariamente. Ah, sí, camaradas. sí. Adiós.